Entonces, vamos a comenzar con la segunda parte del contrato de compraventa. Esto está, tal como lo habíamos visto, en otra unidad. Se recuerdan que viendo el programa vamos a encontrarnos con que el contrato de compraventa está dividido en 3 unidades. Y se recuerdan un poquitito que la razón de ser de esto es precisamente la trascendencia que tiene en el intercambio de bienes y por lo tanto también la trascendencia que se le da metodológicamente y la trascendencia que se le da también en cuanto a la regulación, la extensión en su regulación. Y esa extensión en la regulación también se ve reflejada en la extensión en el programa. Y por eso se le ha dedicado 3 unidades. Bien, vamos a estar en la segunda parte de compra-venta, que si nada indica lo contrario, si no hay algún tipo de percance y demás, la van a terminar de completar con la tercera parte el próximo jueves. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya estuvimos viendo todos los aspectos conceptuales principales y principalmente nos abocamos a una de las obligaciones principales que surgían del contrato de compraventa. Dijimos que una de ellas, perdón, voy admitiendo personas, tengo acá la pantalla abierta con muchas cosas. Conforme a la definición de contrato de compraventa, una de las partes se obliga a transferir la propiedad y la otra a pagar un precio en dinero. Estuvimos viendo la principal de estas obligaciones, que si se quiere decir es a cargo del vendedor, que es la transferencia de la propiedad. De lo que vamos a estar dedicándonos ahora, en la primera parte de esta unidad, es a la siguiente obligación, el tema de pagar el precio. Y vamos a ver más concretamente lo que es el precio. Indudablemente, estamos hablando de uno de los elementos esenciales de la compraventa, por lo que la ausencia de un precio en un contrato de compraventa nos va a traer consigo la nulidad, ineficacia de ese contrato. Como también se trata de un elemento esencial del contrato de compraventa, cuando se habló de la oferta y de la suficiencia de la oferta, se tenían que dar las precisiones necesarias, ¿no?, con las que se debía integrar la oferta. Bueno, toda oferta de contrato de compraventa necesariamente tiene que tener incorporado el precio, para poder decir que resulta ser una oferta suficiente. ¿Vieron cómo vamos integrando conceptos, ¿no?, de la parte general con la parte especial? Profesor, perdón, un segundito. Hay una compañera que está conectada con el celular que tiene el micrófono activado y está haciendo interferencia a los ruidos. A ver, sí, vamos a hacerlo, está bien. Lo que Ahí les voy está. a pedir a todos, está bien, gracias por la acotación, así esto sale lo más fluido posible. Les vamos a pedir que silencien todos el micrófono, los micrófonos, mantengan la cámara, el video, y si necesitan hablar, lo activan y demás, no hay inconveniente. Vamos a tratar de mantenernos en la misma metodología que la clase pasada. Yo creo que dentro de todo fue bastante razonable el intercambio y me parece mucho más fluido y creo que para mí me resulta mucho más didáctico y pedagógicamente mejor. Así que si nos mantenemos en ese... si surge algún otro tema, por favor háganmelo saber. Bueno, perdón, voy admitiendo otras personas. Bien, ¿qué es el precio? Vamos a la siguiente. ¿Qué es el precio? Como dice la Filmina, es un monto de dinero que el comprador se obliga a dar al vendedor como contraprestación por la transmisión de la propiedad que le fue prometida. Se trata, como dije antes, de un requisito esencial. Es decir, vuelvo a repetir, y como está en la Filmina, se trata de un monto y de dinero. Ustedes ya han visto en obligaciones las obligaciones de dar sumas de dinero. Se recuerdan, ¿no? Para estos efectos es importante refrescar un poquitito los conceptos de obligaciones. ¿Sí? Porque eso lo cual vamos a ver también en el desarrollo de la clase
alguna cuestión relacionada también con obligaciones y en concreto, bueno, lo vamos a ver. Cuando hablamos de el dinero, el precio en dinero, estamos hablando de su aspecto cualitativo, la cualidad que tiene que tener el precio. Si vemos la definición del contrato, que nos da el código, nos vamos a encontrar que el código solamente habla de que debe ser en dinero, pero no establece un tipo, digamos, una especie determinada de moneda. Puede ser nacional o extranjera. También dentro de los requisitos vamos a tener que el precio, algunas características de lo que no debe ser. Por ejemplo, el precio no debe ser ficticio. Es decir, cuando se fija en el contrato, perdón, voy a bajar el sonido de mi celular. Lo voy a silenciar. Les decía que el precio no debe ser ficticio, es decir, aquel precio cuando es fijado en el contrato, pero por ejemplo no se paga, o directamente el vendedor, el comprador lo paga, pero el vendedor lo restituye de modo inmediato. Entonces, ahí es ficticio. Tiene que ser real, cierto, en dinero, no puede ser, como acabo de decir, ficticio. Tampoco puede ser simulado. ¿Qué quiere decir? Cuando se le fija en el contrato, pero en realidad las partes declaran en un contradocumento, por ejemplo, a través de otro acto jurídico, que no debe pagarse. Vuelvo a repetir, ¿se coloca en el contrato? Sí. ¿Hay obligación? Sí. Pero las partes, a través de otro acto jurídico, dicen que no se debe pagar, es decir, que no existe la obligación. Entonces, en ese caso está simulado. Asimismo, el precio no debe ser irrisorio. ¿Cuándo estamos en presencia de un precio irrisorio? Cuando cuantitativamente se lo fija en el contrato y es pagado, pero el monto, su importe, es groseramente menor al fijado para ese bien en el mercado. El mercado tiene establecido un precio en promedio. En general tiene un precio. Y va a ser irrisorio cuando es groseramente menor. Ahora bien, tampoco puede llegar a ser un precio vil, no debe ser vil, que es el mismo caso anterior. Está fijado en el contrato, y si bien no es groseramente menor, igualmente es desproporcionadamente menor al valor del mercado. En este caso el comprador lo paga, el vendedor lo retiene, pero hay una desproporción en relación a lo que es el precio de mercado, y por eso se está hablando de un precio vil. En el otro caso estamos hablando de irrisorio, porque ya es tan grosero que irrisorio viene de risueño, ¿no? De risa. Da risa. Mientras que, ¿qué característica debe cumplir? ¿Qué requisito debe cumplir? Debe ser en dinero. Ahora bien, como les estaba anticipando y dice la Filmina, la definición de contrato nos dice que debe ser un precio, pero no nos dispone de que debe ser en dinero, pero no indica, no da precisión acerca de cuál es la especie, es decir, qué tipo de moneda debe emplearse para que haya precio. Y ahí viene, entonces surge el tema si puede ser moneda nacional o moneda extranjera. Y un poco acá viene lo que les decía a ustedes, que deben rememorar, repasar un poquitito algunos conceptos que vieron en obligaciones. Más concretamente, las obligaciones de dar sumas de dinero y las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera. Disculpe, profesor, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Sí, buenas Cuando tardes. se refiere a un precio irrisorio, cuando dice que es muy menor al precio de mercado, Sí. y si es a la inversa, cuando es muy mayor al precio de mercado, ¿también se puede No, decir irrisorio? no estamos hablando de irrisorio. No. Ahí existe un precio y por más que sea superior, hay compraventa. El problema es cuando no hay
Tengamos en cuenta que el contrato de compraventa exige de 2 obligaciones, la existencia de 2 obligaciones. Cuando es groseramente menor, entonces casi que no hay precio, ¿sí? Entonces, por eso se habla de irrisorio. Entonces, estamos diciendo, hay precio por la cantidad, es tan grosera, inferior, inferior al valor de mercado, que no existe casi obligación de pagar. No hay casi contraprestación por la transferencia de la propiedad. ¿Se comprende? Mientras que sí lo hay, en todo caso podrá ser que haya un exceso, pero ese exceso hay obligación, obliga. Hay una contraprestación, quizás desproporcionada, pero más. ¿Se entiende? Cuando hay Bien. menos, nos acercamos a qué idea, de que no hay obligación. Y la idea es que haya obligación, que haya 2 obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿Se comprende? gracias. Fantástico. Bien, bien, bien. Les estaba diciendo, y ahora sí, a ver, haciendo memoria a ustedes, ¿qué sucede con el precio pactado, como dice la Filmina, en moneda extranjera? ¿Puede constituirse una obligación de dar suma de dinero que sea dinero extranjero? Vamos concretamente a lo que suele ser más habitual en nuestro país. Sí, profe. ¿Dólares estadounidenses? Sí, Los profe, se escucho. puede. A ver, Sí, profe. sí, acá algunos dicen que sí. De ¿Quién hecho, muchos más? inmuebles se Profe, compran ¿puede y se ser que venden se en convierta en una dólares. obligación de dar cosas ciertas, me parece? A ver, escucho muy bajo a alguien que... Sí, hay alguien que me está diciendo... Sí, algo de la obligación de dar, ¿cómo es? ¿Podría repetirlo? No, perdón, profe, decía de que si se convierte en una obligación de dar cosas ciertas en dinero. Dar cosas ciertas, perdón. Sousa, ¿podría ponerse delante de la cámara? Sí, profe, pasa que justo estoy tomando apunte, perdón. No, no importa, lo quiero ver por lo menos. Ya la clase pasada no tuve oportunidad de verlo y me parecieron muy interesantes sus intervenciones. Y me gustaría conocerlo, un poco la idea de la cámara. Bueno, usted abrió Sí, un está bien. debate muy interesante. Y ese es el debate que quiero que se vaya dando entre ustedes. Bueno, una obligación de dar cosas ciertas, una obligación de dar suma de dinero. ¿De qué se trata? El deudor en la obligación de dar en moneda extranjera no puede pagarla o cumplir la obligación con moneda nacional. ¿No establece algo así el código? Me parece muy pertinente su acotación. A ver, ¿qué opina el resto? Vamos, muy pertinente, Columbro. Sí, el mismo código establece que se puede dar el equivalente en moneda de curso legal. Entonces, Sí, pero podemos... hay un problema ahí. Porque A ver, ¿qué equivalente a vamos ver, a a ver. tomar? Discúlpenme, esto es lo que a mí me El agrada y equivalente, mucho en las clases presenciales. Esta idea de argumentar y contraargumentar del debate. ¿Por qué? Lo quiero tratar de explicar un poquitito. Para decir, fomentar este debate. En un proceso judicial, si estuviera de por medio esto, las partes de un proceso judicial lo que establecen es precisamente una confrontación dialéctica, argumento y contraargumento. Y después el que va a terminar tomando la decisión va a ser el juez. Entonces lo que queremos promover como competencias de ustedes como futuros abogados precisamente es argumentar y contraargumentar. Y lo que están haciendo ahora es así. Hay algunas personas, bueno, acá Santiago Britos se está manifestando en el chat. Está bien, abran los micrófonos y en tanto y en cuanto esto sea más o menos razonable, me gustaría yo ser moderador de este debate. Vuelvo a circunscribirlo. Primero y principal, ¿estamos todos de acuerdo o no en que se puede pagar en moneda extranjera? Me sí, por interesaría, supuesto, por muchos, supuesto. Sí, muchos se Sí, manifestaron por sí. sí, profe. Por Por favor, supuesto, ¿alguno se más. manifiesta por el no? No estoy evaluando, Esto, primero que no estamos en obligaciones, así que yo no estoy tomando evaluación de obligaciones. Segundo, si así lo fuera, estamos en contrato y tampoco esto es una instancia de evaluación. Así que si alguien dice no, es correcto. Ahora va a tener que dar su postura y defenderla, como sucede en un proceso judicial. Tendría, A ver, es que en profe, tendría teoría, que ser con un acuerdo igual. O sea, con profe, acuerdo de partes siempre. Digamos, la obligación habiendo sido constituida previamente por acuerdo de partes. Está perfecto. Claro, o sea, y establecer la no, moneda. profe,
Pasa, profe, Está que perfecto y, a ver, y esto es una acotación bastante pertinente porque quizás yo no lo dije al comienzo de la exposición esta porque es una continuación de la primera parte, pero vale recordarlo. Estamos hablando del contrato paritario, la compra-venta paritaria y ahora, entonces estamos en un contrato donde ambas partes tienen plena libertad, digamos, primero de contratar y de establecer el contenido del contrato. De modo que está en ese ámbito lo que nos quiere decir, previamente debe haber sido convenida. Sí. Ahora la pregunta, yo voy un poquito antes. ¿Las partes pueden pactar en moneda extranjera? Por más que sí, tengan la libertad. sí, ¿Hay alguna norma que prohíba pactar en moneda extranjera? no, ¿En dólares, por decir una? no. ¿No? ¿Estamos más o menos todos de acuerdo? No. Hay alguien que no. Por favor, de los fundamentos. Me parece bárbaro. Se armó el debate. Esos son los abogados del futuro. Vamos. A ver, el que sostiene... ¿Hay alguien que diga que existe alguna norma que prohíba? Todos estamos de acuerdo entonces. ¿Eh? Estamos todos de acuerdo. Ahora bien, estamos de acuerdo. El problema es... Perdón, ¿alguien quería hablar? Claro, pero en su momento, o sea, cuando el dólar estaba con la paridad del peso, eso después con la crisis del 91 se cambió, o sea, 2000, perdón, se cambió y pasó a ser el dinero curso legal y forzoso, antes no. Por eso yo creo que se puede cambiar después por equivalente, no sé, me sirvió. Por un equivalente, pero no se puede entonces contratar en moneda extranjera. Pero las empresas, las multinacionales, ¿cómo hacen? ¿Cómo, perdón? Y yo creo que sí, pero tenemos el límite que establece. Perdón, depende. Sí, no, ¿Cómo perdón. lo van a poder contratar Sí, en yo moneda creo que extranjera? depende. Si tenés 60% Porque de creo que en los inflación anual. contratos de locación lo prohíben. ¿Perdón? Sousa dijo, ¿dónde está prohibido? Perdón. Profe, que yo creo que, si no me equivoco, está prohibido en los contratos de locación, expresamente. Porque me parece que se consideraba como muy abusivo. Y es que no me equivoco. Bien, perfecto. Profesor. Sí, a ver, quiero contestarle a Sousa con la intervención. La verdad es, respecto de ese aspecto, no lo tengo en claro con la reforma al contrato de locación. Tengo otros aspectos de la nueva ley de locaciones, lo tengo presente porque se modificó el código, pero en ese aspecto no lo tengo presente. Si es por las normas del Código Civil, antes de la reforma, le digo que no existía ese impedimento. Y en todo caso, si hay una disposición expresa para un contrato, valdrá esa disposición expresa. Fuera de esa disposición, si existiera, voy a darle la derecha ahí por la duda a Sousa. Fuera de esa, ¿existe alguna otra limitación legal? Profesor. Sí. Que teniendo en consideración que el nuevo código fue después de la crisis del dólar, sí. Lo que se contempla en el artículo es que el deudor se va a poder liberar. O sea, no dice que no prohíbe, sino que para que pueda cancelar su deuda, por ejemplo, esta disparidad del dólar, el deudor puede asumir, decir, bueno, yo te pago, pero pago el equivalente en pesos. El tema va a ser al cambio que te lo va a dar, que es otro tema. Claro, bien, eso es entonces, un problema grave. podemos concluir lo siguiente. No existe, excepto que haya alguna prohibición específica, como regla general en nuestro ordenamiento jurídico, no existe una prohibición para contratar una compraventa cuyo precio sea en moneda extranjera. ¿Estamos? Ahora bien, y ahí viene la siguiente filmina, que es un poco lo que ustedes están introduciendo, que yo intento guiar y que quiero llevar al debate en función de lo que han visto ustedes en obligaciones. Los artículos del Código Civil que están comprometidos serían el 765 y el 766. ¿Sí? Entonces, ¿pueden pactar? Bien. ¿Qué puede hacer el deudor conforme a estas normas? Un poco lo que nos acaba de decir Albián. ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Alguien quiere
más allá de su propio conocimiento, confrontar porque le toca un caso que tiene que defender lo contrario y quiere asumir una postura contraria? Es que yo creo que si las partes pactaron la entrega el cumplimiento de la obligación en moneda extranjera, no sé si corre tanto esto porque hay un pacto entre las partes que debe ser respetado. O sea, si las partes pactaron, o sea, no es absoluto este principio, porque si las partes pactaron el cumplimiento de obligación en la moneda en la que se celebra el contrato, este Sí. principio de que puede liberarse en moneda de curso legal no tendría validez. Pero mire justamente lo que dice. A ver, Columbro, quiero decirle lo siguiente. Absolutamente pertinente su defensa. Yo también, digamos, en esto voy a hacer argumento y contraargumento, ¿no? Yo voy buscando que sean ustedes, pero yo también voy a ponerme un poquitito para ir conduciendo las ideas. Profe, ahí no podría entrar en juego el tema de la imprevisión. Si yo, por ejemplo, pacto una compraventa en cuotas a $1 a 100 pesos y después el dólar se me va a 150, yo no voy a poder hacer frente a eso. A ver, Se pero, congela lo el que precio. pero acá lo que plantea el compañero antes, yo no, ¿puede tener una relación con eso? Sí, puede tenerlo, habría que ver. Pero acá lo que plantea el compañero es, vamos al caso concreto. Yo, comprador, me comprometí en dólares. Y lo que dice el compañero es que me puedo liberar en pesos, pero lo que dice la norma. Pero el compañero dice, no, porque está pactado. Ahora, ¿cuál sería el fundamento? Es correcta la respuesta, pero hay que ir a los fundamentos. Que si yo tengo que defender al vendedor, donde el ¿Sí? comprador quiere liberarse pagando un curso legal, defendiéndose en este artículo, el artículo no establece que siempre va a liberarse, puede liberarse, dice. Perfecto, la palabra puede. Miren qué Puede, importante. no es sí o sí en curso legal, sino que si pactaron en la misma moneda que se contrató, no tiene no es que va a decir, no, hoy me levanto y quiero pagar en curso legal. No, si ya lo pactaste con el vendedor, listo. Perfecto, ese es uno de los argumentos. Entonces tenemos, por un lado, algunos lo que dicen, después vamos a sumarle otros, y yo espero que el resto de los compañeros por ahí también sumen otros argumentos, en la defensa de esta postura. Dice, sí, puede, pero como el artículo habla de puede, no es que debe. Entonces es una facultad. Perfecto, ese es un argumento. ¿Alguien quiere sumar para esta postura algún otro argumento o quiere asumir la postura contraria, que no, que se desobliga pagando en pesos? Profe, Sí. también tiene que ver con el orden de prevalencia, de que lo que dice el código no es de orden público y por lo tanto el contrato de las partes tiene mayor prevalencia que el código. Perfecto. Ese es otro de los argumentos. Bien, los felicito. Igual todo Los esto, profe, felicito en a un contrato todos. paritario. Los felicito a todos. Otro de los argumentos que vienen a sostener esta postura, que son dos las posturas, dicen que no se trata de una norma de orden público, no está comprometido el orden público, dicen que se resguardan la libertad de contratación, nosotros ya vimos, dentro del concepto de autonomía de la voluntad, las partes pueden disponer esto, y si pactaron en moneda extranjera debe ser en moneda extranjera, y le ponen una base dentro de la Constitución Nacional que establece la posibilidad, digamos, del libre comercio y de libertad de contratar. Perfecto, Profe, ese es otro argumento. Puede ser No. porque la voluntad de las partes al momento de obligarse vale como si fuese la ley misma, según el principio general. Bueno, claro, si se permite, si esto es materia de negociación, digamos, no se compromete el orden público, vale, ¿no es cierto?, la autonomía de la voluntad. Y respecto a los efectos, ¿no es cierto?, ¿qué valor tiene para las partes? ¿No es cierto? El mismo valor que tiene para que someterse como a la ley, ¿no? Eso sí. Pero para esto presupone, digamos, que digamos, no se trata de orden público, que la norma habla de un puede, que es una facultad disponible para las partes y demás. ¿Se comprende? Profesor. Sí. Y en el caso de que, volviendo para el lado de que se puede desobligar de moneda de curso legal, sí. ¿Cómo tendría que alegar
la parte esa, por ejemplo, el acceso a la moneda extranjera que está limitado, porque, por ejemplo, las empresas pueden comprar hoy por hoy el dólar al cambio oficial, que es mucho más barato que la mitad que está en Blue. Una empresa que se endeudó afuera puede comprar dólares, por ejemplo, pero un particular no. Sí, bien, ahí tiene, lo va a poder alegar. Entonces, ahí en ese caso, usted es el comprador y tiene que pagar. Bueno, vamos a jugar un poco. Pero claro, de eso se trata. Estamos en clase, juguemos, la idea de la cátedra es que juguemos a esto de ser abogados. No solamente tener los conceptos ahí, sí, viene, lo recita, cuando, perdónenme, a ver, yo soy de la época del soporte papel, ¿no? Tengo 52 años. Yo para mí el código, todavía el soporte papel. Aún cuando soy un viejo, ¿saben dónde tengo el código civil? Tengo una aplicación acá. Cuando no tengo el código a mano, agarro y entro en la aplicación de acá. Así que, ¿quién, digamos, digamos, la idea de la cátedra es que eso lo tiene que saber y ahora apliquémoslo. Entonces, juguemos a ser abogados. Ahora yo lo pongo a usted en situación de esta. Usted es el abogado del comprador, le va a decir, no puedo acceder y demás, pero ¿qué argumentación va a venir a dar? Yo argumentaría mi predisposición a pagar la cuota en pesos. O sea, yo muestro que tengo todos los adjuntos, los comprobantes que viene pagando en término, por ejemplo, sí, y que tengo la cantidad de dinero que está estipulada en el contrato en valor al cambio oficial o para poder desobligarme. Y ahí en ese caso lo que va a tratar de valerse es del 765. Claro. Para mí, ¿no? El Código Civil me permite pagar, desobligarme. Y tengo la cantidad de dinero, la puedo demostrar. No es que lo digo a futuro que la voy a conseguir porque voy a vender una propiedad, no. Digo, esto lo tengo hoy, está disponible, está en la cuenta. Eso sería válido si fuera un contrato donde no se estipuló, como había dicho yo, un pacto entre las partes. Porque está bien, estamos en un juicio nosotros dos, ¿no? Sí, claro. Yo defiendo al vendedor. El vendedor tiene el contrato firmado por los dos donde dice que vos te obligás a entregar en la misma moneda que se celebró. Entonces, aunque el artículo te diga que podés liberarte en moneda de curso legal, en este caso no valdría por eso mismo, porque bien, está firmado, está pero ahí no tendría que ver también la buena fe. Pero, claro, la buena fe por parte del otro. ¿Y no se puede aplicar la teoría de la imprevisión también? A ver, perdón. Discúlpeme, para ir ordenando un poquitito. Acá alguien hizo una referencia a la buena fe y la teoría de la imprevisión. A ver, ¿cómo articularía, digamos, buena fe con teoría de la imprevisión? ¿Cuál? Le escucho muy mal, discúlpeme. Sí, anda mal, se escucha mal. Lo que decía, profe, es que en virtud de la buena fe, las partes tienen que, o sea, cuando contratan, están obligadas a actuar en toda la relación respecto de esa buena fe. Y obligarlo a una persona a pagar en dólares, por ejemplo, cuando no lo puede conseguir y habilitándote otros medios, me parece que como que excede. Bien, pero no obligando. Claro, en ese caso no. Para ir guiando, ¿no? Y para ir, entonces, lo que acá se está hablando, bueno, por ahí la buena fe, quizás, eso sí, como argumento bastante general, pero ahora sí atado a la imprevisión, y la imprevisión, el hecho imprevisto, es la imposibilidad de acceder al mercado. Que es distinto, ¿no es cierto?, a tener, yo pago en pesos por la imposibilidad de pagar en dólares, con fundamento en la imprevisión. Porque, a ver, quiero hacer esta aclaración, porque en el chat alguien viene a decir que, a anteponer el tema de la teoría de la imprevisión, y hay una acotación de que no aplica a las situaciones de inflación. Indudablemente que el proceso inflacionario de la moneda, del peso, es algo, no es imprevisto para el argentino medio, y desde hace muchos años, con lo cual indudablemente no. Pero acá la situación que nos presenta otra de las personas de acá de la clase es,
No se trata de que sea imprevisto el proceso inflacionario. Lo que es imprevisto es que no puedo acceder al mercado de los dólares para poder cancelar mi obligación. ¿Se Profe, no ir comprende? ni más lejos, el cepo cambiario, que te pone un límite de compra de cuántos dólares podés comprar. Capaz que tenés la intención de pagar en dólares, pero si tu límite que te impide a vos el gobierno comprar no sobrepasa la cantidad de la deuda que vos tenés, entonces es imposible pagarla. Y no hay una En mala ese fe por caso parte se tuya de que no readecua, quererla se pagar. readecua el contrato. A ver, Profe, en el caso de que la persona, o sea, que hubiese impactado, o sea, que el deudor solamente pueda pagar en dólares, ¿no sería una cláusula abusiva porque el código le da la facultad al comprador para que pueda pagar en moneda, o sea, en moneda de curso legal, ¿o no? No, pero es un Eso contrato es lo que yo paritario. pensaba. a ver, quiero ir ordenando porque hay personas que está bien, está bueno, van manifestándose para no hacer este proceso tan tedioso a través del chat. Y alguien dice acá, ¿no es cierto?, esto de la imprevisión, la imposibilidad de acceder al mercado, dice, pero el dólar también se puede acceder en el mercado de contado con liquidación y sin modo ilimitado se puede acceder, lo cual es cierto. Hay distintos mercados. Uno de esos mercados para poder acceder es el contado con liquidación. Es un proceso bueno. También está el dólar bolsa, pero es un mecanismo que realmente en este momento no tiene cepo. ¿Qué le contestarían entonces? Entonces, digamos, usted puede acceder. Sí, pero No habría imprevisión. claro, el tema de acceder a el tema son los requisitos que te piden para poder acceder a ese Claro, dólar. tal cual. No soy uno solo. No todo el mundo puede acceder a la compra de dólares. No, corredor de bolsa, ni hay que No es mueva solamente con aplicable a todo el mundo. Creo que para la gente como nosotros no sería aplicable. Sería aplicable, ponerle, si no me equivoco, para una empresa exportadora, por ejemplo. Pero no para Vamos a hacer el tema entonces un poquitito más difícil, para que sea fácil. No, vamos a poner que el comprador puede acceder, cumple con los requisitos para acceder al mercado de contado con liquidación o el dólar bolsa, que se llama. Ahí se termina la discusión. El código está facultando, está dando un presupuesto de que yo puedo librarme, no puedo solicitar la liberación. Me está diciendo yo puedo librarme dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Por qué se supone que las partes pueden de última, creo yo, lo considero como un elemento natural, pueden renunciar expresamente a ese derecho? Y bajo una situación normal puede no ser abusivo o sí. Pero si el código me está diciendo puedo liberarme, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería no entiendo el fundamento para decir, no, en realidad no puedo liberarme, la voluntad de las partes pesa más que la ley? Perfecto. Porque ahí dio en la tecla, perdón, ahí Martínez dio en la tecla con otro de los argumentos. Y ya voy a ir redondeando esto, para que se vaya también comprendiendo y asentando. Otro de los argumentos que está relacionado con el orden público dice, como no está comprometido el orden público, como la norma habla de un puede, esta norma, en el debate se circunscribe a determinar, ¿es renunciable o es imperativa? ¿Es de carácter supletorio o no? Por eso está comprometido el orden público. Y en función de ese argumento, de esa cuestión, es que las opiniones se dividen. Algunos entienden que tiene la norma, el 765, tiene carácter supletorio. Y como es supletorio y no está comprometido el orden público, es renunciable. ¿Esto qué quiere decir? Que expresamente el comprador dice, si me comprometo en dólares, y como tiene autonomía de la voluntad, las partes están en paridad de condiciones. Recuérdense que estamos en el ámbito del contrato la compraventa en el contrato paritario, por lo tanto, es renunciable y no es aplicable el 765. Sí, es otro de los argumentos. Pero yo quiero cerrar con el tema de la imprevisión. Quiero también, digamos, para que vayan viendo cómo aplica el instituto. La situación, ¿lo torna excesivamente oneroso o no el hecho de no acceder al mercado de capitales? Puede ser que sí. Por ejemplo, que no... Por ejemplo, que por esto de que no pueda acceder a más de $200 mensuales. Pero eso lo torna más oneroso. Su deuda es de $300 mensuales y él no puede pagar más de $200. Está bien, pero... Y no estaría como endeudándose.
Yo lo que quiero aquí es que pongan en ejercicio cuáles son los requisitos para que aplique la teoría de la imprevisión. Profe. Uno de los requisitos es que estemos, un segundito, uno de los requisitos es que estemos ante un hecho imprevisto. ¿Pero es el único requisito? ¿O tiene que tornarse excesivamente onerosa la obligación? También ¿No habría ahí un desequilibrio en las También se tiene que tornar excesivamente onerosa. Entonces la pregunta es, ¿se ha tornado excesivamente onerosa? Profe, ¿no habría un No. desequilibrio? Depende. No, En porque principio la no. cantidad de dólares va a ser siempre la misma en todo el contrato. Que la inflación haga que la moneda de curso legal aumente a comparación de la moneda con la que se contrató, no significa que se volvió excesivamente oneroso, porque si vos pactaste con la parte de entregar en la misma moneda que se celebró, esa moneda se va a mantener. Creo yo. En principio, pero en nuestra economía argentina no. Si vos no podés acceder al mercado para el cambio, después te va a salir más costoso todavía Si no hacerlo. confías en la moneda argentina, A ver. no firmarías el papel que diga que pagás en dólares. Les pregunto, antes que la teoría de la imprevisión, la imposibilidad de acceder al mercado, supongamos que no, la persona, el deudor, el comprador, no puede acceder al mercado de contado con liquidación, no puede acceder al dólar bolsa, no tiene esa posibilidad. Y tiene un impedimento de $200 y debe 300. La pregunta es, ¿aplica la teoría de la imprevisión o en todo caso la imposibilidad de cumplimiento? La imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento. ¿Ven cómo va cambiando? ¿Y en virtud de qué? Imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad sobre De una causa ajena a las partes. Sí, y dentro de De un esa, hecho previniente. caso fortuito, fuerza mayor. Fuerza mayor, fortuito. porque hay un acto de autoridad que es la que impide mi cumplimiento. Pregunto. Sí, yo creo que sí. Que al tener el máximo para sacar y el comprador no puede sacar más que eso y tiene una cuota más alta que esa, es una imposibilidad de cumplimiento de obligación. Pero lo que yo no entiendo es, si te vas a comprometer a hacer un contrato, pagar en cuotas X cantidad de dólares sabiendo que solamente puedes conseguir tanto menos. No, pero eso no sabemos si fue antes o después del cepo. Claro. Eso no lo sabemos. ¿Fue antes del cepo? ¿Cómo sé yo que no cepo? No tengo la bola de cristal. Claro, es una imposibilidad sobrevenida. Claro, sí, es verdad. Es sobreviviente. Sobreviviente. Bueno, a ver, lo que quiero acá, con este ejercicio que era refrescarles un poco institutos de obligaciones y refrescarle un poco institutos de contrato de la parte general, era poner en práctica esas ideas y cómo ustedes fueron desentrañando cuáles son los argumentos. Lo que faltó es decir, la posición por lo general minoritaria, pero desde el punto de vista de la autoridad es muy importante quienes la dictan, es decir, cuáles son los fundamentos contrarios. Quienes sostienen que el 765 es imperativo y está comprometido el orden público. Les voy a decir dos autores principales. Uno de ellos es el doctor Lorenzetti y el otro es Mosetti Turraspe. Por la autoridad de ellos, si bien son una minoría, por la autoridad son argumentos fuertes, que ustedes lo tienen que saber al momento de tener que defender a una u otra parte. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué? Detrás de esta cuestión, lo que está comprometido es lo que se denomina el derecho monetario, es decir, la política monetaria de un país. Y por lo tanto eso es una competencia reservada para el Estado y ergo es de orden público. Por lo tanto, no es disponible para las partes. Es decir, las partes, aun cuando hayan renunciado, esa cláusula atenta con el orden público, es nula, es ineficaz y aplica el 765. El deudor puede ir y pagar en moneda nacional. ¿Sí? ¿Completamos este círculo? Y en un caso así como estamos hoy en Argentina, con el cepo a los $200 solidarios y que muy poca gente sabe acceder al mercado de capitales, ¿en qué dólar se resolvería la cuestión aproximadamente? Porque tenés $6. ¿Cómo? Perdón. En una cuestión como en la que estamos en Argentina, con 6 tipos diferentes de dólares, y que poca gente puede acceder al dólar bolsa o dólar CCL, ¿a qué dólar lo llevás? Si lo querés solucionar las cosas en pesos.
Ahí tenemos otros debates, muy interesantes que usted nos plantea. Bien, porque si vos venís con el dólar oficial, yo te voy a sacar cagando. Perdón. Voy a rechazar su pretensión. Le voy a pedir al juez que resulte improcedente. Bien, entonces, ahora sí. Esto es materia, digamos, vamos a asumir la postura de que puede desobligarse en moneda de curso legal. Ahora bien, ¿a cuánto? ¿Cuál es el valor que voy a tener que tomar? ¿Con cuánto me desobligo? Las partes. Miren, les quiero decir algo. Esto precisamente es materia de debate judicial. Justamente esto en estos tiempos. Yo donde trabajo tenemos para resolver estas cuestiones, precisamente porque las partes pactaron el año pasado cuando existía un solo dólar de referencia. Por lo tanto dijeron, bueno, nada, no había que decir nada, era el del Banco Nación. Y listo. Ahora que hay, no sé cuántos, pero hay más de una docena de valores distintos del dólar, ¿y ahora cuál? Y le voy a agregar algo. Al del momento de celebrar. Espere, le vamos a agregar el 30% los impuestos sobre eso. ¿Quién se va a hacer cargo del 30 más el 35? Otros debates también que se abren. Lo hubiese pensado antes de litigar. La otra ¿Cómo? parte. Hubiese pensado la otra parte, hubiese pensado quién me reclama a mí antes de litigar, porque no le conviene ahora. Claro, te va a Uruguay. El precio de todo esto. Bueno, ven como una cuestión que pareciera ser, hoy lo debatimos y demás, como para las partes fueron riesgos que asumieron bajo determinado contexto y hoy se les cambia y tienen un problema y que deben suscitar una respuesta y por eso tenemos que debatir esto y encontrar los argumentos para sostener una u otra postura. Profe, sí. Para mí hay un desequilibrio en las contraprestaciones, porque por más de que vos me digas, yo te debo $100, y bueno, vos me decís, no, está bien, te pago el equivalente, te pago el dólar 150, vos a mí me vas a estar dando algo distinto a lo que por lo cual te habías obligado, y aunque el precio de mercado sea el mismo, no es lo mismo tener dólares o pesos para la persona. Yo le voy a contraargumentar. Lo que le puedo decir es que usted inmediatamente puede acceder, más allá del proceso inflacionario, usted bien podría, con esa cantidad de pesos que yo le estoy dando hoy, no va a poder acceder a los dólares. Es verdad, pero usted va a poder acceder a un mismo bien por un mismo valor. ¿Cuándo? ¿Y si yo Al no momento quiero? del pago. Si yo lo quiero ahorrar. Pero el código te dice que tenés que aceptarlo. Esa contraprestación no es en relación a su interés, digamos, su causa final, sino que es la contraprestación que usted recibe por la que da. ¿Se comprende? Está bien, sí. Hay que atender eso. Entonces acá estamos hablando, supongamos que fue un inmueble, la cosa comprometida, bien, usted puede, hay que mantener el valor. Bien, yo le estoy dando el equivalente a eso. Usted va al mercado y más allá de que haya aumentado o disminuido su valor, usted puede ir y comprar otro inmueble. ¿Sí? Sí, está bien. Ahora bien. O sea, no es que con pesos vas a recibir menos que en dólares. Ahora es lo bien, mismo. Ahora bien, pero fíjense lo que usted acaba de decir, y esto se enmarca en algo más importante que yo quería decir antes, es la trascendencia que tiene, digamos, como futuros abogados, de que las partes, digamos, que la población en general no vaya a internet, copie y pegue, busque un contratito por Google, lo copie, lo pegue y lo firme, sino de que haya de por medio un abogado que frente a estas vicisitudes pueda asesorarlo y en todo caso redactar ese contrato a favor de la parte y que cubra los intereses, porque quizás no lo tuvo presente y demás. Entonces es muy importante la intervención del abogado. Y esto es un campo del ejercicio de la profesión y una destreza profesional que desde la cátedra queremos instarles. Y ahora, no solamente la cuestión del precio, sino que en esto de la aclaración que hace Kim, yo lo que quería era errarlo. Mi sugerencia, porque eso atiende a algo, digamos, a la finalidad perseguida, a la causa fin. ¿Cuál es el interés que yo pretendía? Eso no surge del contrato. Está bien, no afectará la contraprestación,
pero habrá que ver si eso no podrá implicar la frustración. Una frustración de causa, una frustración de causa. Exactamente. Y para saber eso, ¿dónde tendría que estar? ¿Cómo se demuestra? Mi sugerencia, como cláusula preliminar, antes de la primera, preliminar, la parte que esté interesada, que manifieste expresamente cuál es la finalidad perseguida, cuál es el interés final perseguido al celebrar este contrato. Claro, Porque claro. si se frustra, quizás pueda plantear en el futuro, no quiero ni los dólares, directamente quiero la ineficacia de este contrato, devuélvame el inmueble, devuélvame la cosa vendida. Profesor, ¿Sí? Entiendo. esto es lo que está pasando ahora, por ejemplo, las empresas que tienen deuda en el exterior en dólares, no tienen cepo. Por ejemplo, en el caso ¿no? Que ya está pautado en el contrato, que yo lo cerré en dólares el contrato y soy una empresa multinacional, no me puedo negar a pagarlo en pesos, porque el acceso lo tengo. Le voy a decir lo siguiente, las normas del Banco Central han impuesto, supongamos sí, y el caso hoy testigo es el del banco hipotecario. Pero no me quiero entrar en las normas del Banco Central y todas estas especialidades, todas estas especificaciones. Le digo que el Banco Central le va a vender a quienes han contraído deuda externa, es decir, un mutuo, con el exterior, que deben pagar en dólares, les obligó, creo que, a una quita del 40% o del 60% estimativamente. El gobierno les va a dar solamente eso y les pide que refinancien su deuda en esos valores. Y hoy el que tiene ese problema es el banco hipotecario. Y el banco hipotecario, hasta la última noticia que tengo del día viernes, tomó la decisión de pagar con propias reservas, con su bolsillo. Más allá de lo que le dé el gobierno, ¿por qué? Porque los acreedores externos no le aceptaron la quita. Claro, pero no quiero entrar en esas precisiones. Sí. Claro, Sí. lo que decía era eso, que teniendo en consideración también el deudor que es un banco. O sea, como que en gran escala tienen espalda para cubrirse ante estas eventualidades. No, pero ¿sabe quién le prestó al banco hipotecario? El león le prestó al banco hipotecario. Claro. El banco hipotecario frente al acreedor es Claro. una ratita que anda por ahí. Claro, no sé, no. Se queda con hambre. Mi punto era que como dicen la que estaba... son grandes bancos de inversión. Claro. Si lo ve desde ese lugar, le puedo decir que hay Sí. desde el punto de vista patrimonial, hay una inequidad. Pero justamente estamos en un contrato paritario. Profe, me quedó una duda. Entonces, si se resuelve con la imposibilidad de cumplimiento, se puede terminar extinguiendo el contrato y volviendo las cosas al estado anterior. Se devuelve, por ejemplo, en una compraventa de un inmueble, se devuelve el inmueble al vendedor y las cuotas que haya pagado el comprador y chau, listo. Y quizás sí. Eso es una posibilidad. Cada caso concreto, cada situación, ustedes lo van a tener que resolver. Pero hoy lo que quiero es señalar. Ustedes lo han dicho, ahora sí quiero avanzar porque se hizo muy tarde y quiero hacer la devolución de algunos exámenes. Todo el debate que ahora yo le voy a seguir con las filminas, así que la vamos a ir adelantando bastante. El debate que se suscita en relación a qué sucede, digamos, el código no establece una especie de moneda. ¿Se puede contratar? Sí. ¿Qué está de por medio? Estos dos artículos. Esto ha suscitado dos debates doctrinarios, la cuestión más relevante es todo lo que estuvimos hablando acá. No me interesa seguir leer esta filmina porque en definitiva todo lo que hemos hablado es lo que dice la cuestión acá. ¿Estamos? Bien. Otro de los requisitos, el precio tiene que ser en dinero, lo acabamos de ver, no importa, puede ser en moneda nacional o en otra moneda, todo el debate que existe. Otra de las características del requisito del precio es que sea cierto. Y esto, como dice la filmina, refiere al aspecto cuantitativo. El anterior era el cualitativo del precio. Y esta hace referencia al aspecto cuantitativo, su cuantía. En referencia a esto, el precio tiene que ser cierto. Ahora bien, conforme los artículos 1133 y 1134 es que surge este requisito.
no surge de modo expreso, no lo dice el código, sino que emerge de la interpretación de estos dos artículos. Y de estos dos artículos, lo que se dice es que el precio tiene que ser cierto, y esto permite dos modalidades, que sea determinado o determinable. Uno u otra variante nos permite hablar de un precio cierto. ¿Cuándo vamos a estar en presencia de un precio determinado? Cuando al momento de celebración del contrato, las partes establecieron un importe preciso, exacto, del dinero y de su especie, de cuál es la moneda con la que se paga, con la que se obliga. La filmina, ahí miren, hay una cláusula modelo típico, ¿cuál sería? ¿Cuándo cumple con este requisito de que sea cierto porque es determinado? Las partes pactan el precio total de venta en la suma de pesos 110.000, perdón. ¿Sí? Ahí tenemos un monto que es preciso y exacto, y una moneda también determinada. ¿Hasta ahí vamos? Cumple entonces con el requisito de que sea cierto el precio. Ahora bien, también cumple el requisito cuando sea determinado. En este supuesto, perdón, determinable. En este supuesto, las partes, al momento de celebrar el contrato, no indicaron, no precisaron una cantidad y una moneda exacta, sin perjuicio de lo cual, en oportunidad después del cumplimiento del contrato en su ejecución, posterior a la celebración, las partes van a poder precisar, se va a determinar con certeza cuál es el monto y cuál es la moneda. Esto ha generado, digamos, si el código no establece algunas reglas, podría generar un cierto grado de imprecisión y de incertidumbre en las negociaciones de los contratos, con lo cual el código vino a establecer algunas reglas que son lícitas para que hablar de un precio que sea cierto por ser determinable. Y esas reglas son las que vamos a ver ahora y que se presentan en tres modalidades distintas. ¿Estás usando vos? Yo sí, los otros los mandé de vuelta. Ah, claro. ¿Hola? No sé, acá tengo lo de los auriculares. Perdón. ¿Alguien está haciendo una consulta? ¿Tiene o se mutea o aclárenos? ¿Estamos? ¿Sigo? ¿No hay dudas? Determinado, determinable. Estamos dentro de la variante de lo determinable. Acordándonos de que es necesario que se cumpla este requisito porque si no esa indeterminación va a poner en juego que una de las obligaciones principales, si no está determinado, acuérdense, esto es el concepto general de las obligaciones, ¿no es cierto? ¿El objeto de la obligación tiene que estar precisado o no? ¿Puede ser indeterminado? Si es indeterminado, no hay obligación. Y si no hay obligación, entonces no hay obligación de pagar, y este es un elemento esencial. Por eso, siempre si es determinable, tiene que haber algunas reglas. Y esas reglas son las que impone el código bajo tres variantes. Una de ellas es que el precio sea fijado por un tercero. ¿Esto qué quiere decir? Las partes al momento de celebrar el contrato determinaron que sea un tercero, una persona distinta a ellas, la que va a terminar determinando, precisando, fijando el precio. Por lo general, suele ser un tasador, no siempre, pero esa persona a la que se le delega la fijación del precio suele ser un profesional, y por lo tanto un profesional para fijar los mercados, para fijar el valor de esas cosas. Entonces la parte lo delegan en un tercero. ¿Cómo sería? Bueno, ahí la filmina da un ejemplo. Las partes acuerdan que el precio de venta será fijada por poner un nombre y apellido. No es necesario a veces, yo puse ahí nombre y apellido, pero quiero que sepan, no es necesario individualizarlo al momento de celebrarse. Las partes posteriormente pueden ponerse de acuerdo con quién va a ser ese tercero que va a fijarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede si las partes no se ponen de acuerdo? Un poco como dice la filmina.
dicha labor la llevará a cabo el juez. Como se trata de un requisito esencial de la compraventa no puede estar sin precio. Por lo tanto, como norma residual, la ley para el Código Civil, para la subsistencia del contrato, dice, bueno, que lo resuelva el juez. Ahora bien, supongamos que las partes lo hayan designado, ya sea al momento de celebrar el contrato o en un acto posterior. Pero el tasador no tenía conocimiento y no quiere, o no puede fijarlo por la circunstancia que sea. En ese caso, también el código viene a establecer, bueno, va a subsistir el contrato y lo tendrá que determinar el juez. ¿Se comprenden las variantes? ¿Sí? Vamos al siguiente supuesto, otra de las reglas que vienen a determinar que sea determinable el precio. Las partes fijan por referencia a otra cosa cierta. Es decir, establecen el precio según el valor, el importe que tenga una cosa cierta existente en el mercado. Yo puse ahí en la filmina, por ejemplo, no sé, el valor del departamento, el valor que se fija para la compra-venta de este inmueble, va a ser el equivalente al establecido para un departamento de iguales características en el edificio tal, que, por ejemplo, la fotito y que individualizarán. Como cláusula ahí, no sé si lo tienen en cuenta, las partes se acuerdan que el precio de venta será el que tenga en julio de 2020 o un departamento de 50 metros cuadrados en la Torre Vista 4, localizada en Avenida San Juan de la localidad de Neuquén. Vean cómo lo han precisado, han dado bien las precisiones respecto de la cosa de referencia. Pero no solamente han precisado la cosa, sino también cuál es el mercado de referencia. En esa cláusula es en la ciudad de Neuquén. El mercado que han buscado es una cosa en la ciudad de Neuquén y ese mercado es el de la ciudad de Neuquén. ¿Se comprende? Es necesario que esté bien precisado para que se cumpla con estas reglas. Si no hay esa precisión, entonces no va a haber precio. Y si no hay precio, ya dijimos, no hay obligación, una de las obligaciones esenciales, no hay contrato de compraventa válido. Y el tercer supuesto es que el precio lo hayan fijado las partes por un procedimiento previsto por ellas mismas. Ahí puse otro ejemplo de cláusula. Las partes se acuerdan que el precio de venta será la cantidad de pesos resultante de promediar. Toman un promedio entre dos valores. El doble del valor fiscal establecido por la Dirección Provincial de Rentas de Neuquén para el año fiscal 2019, el valor tasado por una inmobiliaria y el valor tasado por otra inmobiliaria. Se toman esos tres valores, se promedian, y ese es el procedimiento establecido por las partes para determinar el precio de la operación. ¿Se comprende? ¿Cuáles son los mecanismos? Fijado por un... Acá hago una advertencia. ¿Cuándo no es lícito? Las reglas estas que acabamos de ver son reglas lícitos. No es lícito establecer que sea una de las partes del contrato la que debe determinar el precio. Si no, no hay acuerdo de partes. Todo contrato presupone un consentimiento y el precio no puede ser discrecional de una de ellas. Como también que cuando se delegue en un tercero, esa designación del tercero sea exclusivamente de una de las partes. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es lícita, no es una regla lícita para la determinación del precio para que se convierta en cierto. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Además de estas reglas que son generales para cualquier contrato de compra-venta, cualquiera sea el objeto de ese contrato, en el caso de los inmuebles y de los muebles se han establecido algunas reglas especiales. Vamos a ver algunos supuestos que también, todo esto está en el programa. Hay algunos supuestos donde hay reglas especiales, cuando está comprometido los inmuebles. ¿Por qué? Porque las variantes de fijación del precio tienen algunas particularidades que el código viene a tomar en cuenta y a regular de modo supletorio. Por ejemplo, es bastante común en los inmuebles
que se vayan a construir o que estén en proceso de construcción, fijarlo por unidad de superficie. Acá, esto es en 1135. Las partes lo que establecen es un precio único por una superficie global. Por ejemplo, no sé, ahí puse una cláusula $30.000 por el terreno, nomenclatura catastral tal, que tiene una superficie de 200 metros cuadrados. Ahora bien, el problema que se suscita acá es, acá lo que pactaron es 30.000, sin haber pactado la unidad de medida. Dijeron 30.000 por un terreno determinado que tiene 250 metros. ¿Qué sucede si supongamos el terreno tiene 252 metros cuadrados? Lo real difiere de lo pactado en el contrato. Bien, en 1135 nos establece lo siguiente. Las partes tendrán derecho a reajustar el precio siempre y cuando la diferencia entre lo real y lo pactado sea mayor al 5%. ¿Qué quiere mayor al 5%? Si la diferencia es menor, el código lo considera como insignificante y eso no da derecho a nada. Es decir, si tenemos 250, el 10% sería 25 y el 5 sería 12,5. Si estamos en una superficie real de 240 metros o de 260 metros, las partes no se deben nada. Deberá el precio pactado, es decir, los $30.000. ¿Vamos hasta acá? Ahora bien, si el precio, si la superficie real son 230 metros o 270 metros, podrá repactarse, reajustarse en proporción al precio convenido. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos? ¿Sí? La siguiente tiene... perdón, acá tengo a alguien que quiere entrar en la reunión. Estamos. ¿Podría repetir una sucinta del 1135? ¿Cómo, perdón? Si podría hacer una pequeña reseña que medio como que me perdí con el 1135. Las partes que pactan. 205, un terreno determinado, un inmueble determinado. Vamos a pensar un terreno. Nomenclatura catastral tal. Un precio fijado $30.000. Y han dicho que ese terreno tiene 250 metros cuadrados. Ahora bien, se celebra la compraventa, va el comprador y dice, ay, pero acá tiene menos o más metros cuadrados. ¿Estamos? Y entonces se suscita un problema con el precio. La regla esta establece que si el precio difiere en 5% o menos, perdón, si la superficie difiere en 5 o menos por ciento, esa diferencia es insignificante, no es trascendente, se mantiene el precio. Si la diferencia de la superficie es mayor al 5%, por lo tanto, va a corresponder un reajuste del precio en proporción al precio convenido. Es decir, 30.000 dividido 250, eso me va a dar el metro cuadrado. ¿Cuál fue la diferencia tanto? Y en eso se reajusta. Perfecto, ¿sí? Profesor, gracias, muy amable. No, por favor. Lo que quiero que tengan en cuenta que esta regla aplica si el terreno tiene una superficie menor. ¿Por qué digo esto? La siguiente regla es cuando el precio fue pactado en unidad de medida. Acá es distinto, es el 1136. Ahí no se precisa la superficie total del terreno. Se dice, la chacra, la deliciosa, 10.000 a 10.000 pesos o $10.000 la hectárea. Ahí tenemos una situación donde no habría conflicto. ¿Qué sucede cuando
ahí, como les acabo de decir, no hay conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad de medida y tenemos un precio determinado. Entonces las partes pueden precisarlo. Miden, ven cuánto es la superficie real, se paga y listo, porque es unidad de medida. Ahora bien, ¿qué pasa si se precisa la superficie total o global? El siguiente supuesto. Las partes acuerdan que el precio de venta de la chacra de la deliciosa o de la Dulcinea, cuya superficie de 30 hectáreas será de 100.000. Ahí las partes precisaron cuánto es el total. Y entonces se encuentran con una diferencia en la superficie. ¿Por qué? Porque es distinta a la real. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, la regla es similar a la anterior. Si la superficie real excede, pero en este caso en más de un 5%, ahí el comprador puede optar, tiene dos opciones: o resolver el contrato de compraventa, o reajustarlo y pagar el exceso conforme al precio fijado por la unidad de medida. ¿Se entiende? Pero en esto vuelvo a repetir. Gracias, me viene a esta hora un poco el café para reponer un poco de la voz. Esto es solamente si la superficie real excede más del 5. Es decir, para los supuestos de mayor, que la superficie real sea mayor. No dice nada el código en el supuesto inverso. Y en esto se suscitó, si la superficie es menor, ¿qué puede hacer? En esto suscitó un conflicto en la doctrina, opiniones contrarias. Algunos dicen que del mismo modo que con el 1135 se aplica eso, también puede haber un reajuste del precio y por lo tanto pagar en menos. Pagar en menos de lo que corresponde. Mientras que en otros dicen no. Lo único que puede hacer el acreedor en ese supuesto es solamente resolver el contrato. ¿Se entendió hasta acá? Las dos alternativas. Esto son para casos de precio, reglas especiales cuando están comprometidos los inmuebles. Y como dice ahí, bueno, la Firmina, esto ha suscitado algún debate doctrinario y demás. Bien, ya vimos el tema del precio. Vamos ahora vimos las dos obligaciones más importantes del contrato y vamos a los requisitos esenciales. Vamos ahora a las obligaciones que derivan del contrato. Y dentro de ellas vamos a ir primero a las obligaciones del vendedor. Así nos dice el programa. ¿Cuáles son estas obligaciones del vendedor? La primera y principal ya la hemos visto, que es la obligación de transferir, ¿no? 1137. Esa es la nuclear, como dice la Firmina. Este tema ya lo hemos visto. Hemos hecho referencia al famoso 1892 del Código. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Acuérdense la palabra clave: título suficiente y modo suficiente, porque en algunas situaciones nos vamos a encontrar con un título que no es suficiente o con un modo que tampoco es suficiente. Acá lo que se requiere es la concurrencia, que se den los dos presupuestos, con base en lo que dice en 1892. Bien, título suficiente, el contrato de compraventa va a ser el título para eso. Y suficiente, acuérdense que hace referencia a la forma. Y para atender a la forma del contrato va a haber que fijarse, como reglita mnemotécnica, cuál es el objeto del contrato. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Si eran cosas inmuebles, ¿cuál iba a ser la forma? Escritura pública. Si la cosa es registrable, escritura pública. ¿Estamos de acuerdo? O, excepto que las partes hayan pactado esa forma. Para que el título sea suficiente, habrá que cumplir con esa forma. Y el modo, ¿cuál es el modo para que sea suficiente? Tiene que haber tradición posesoria. 750 y 1892. ¿Hasta ahí vamos? No quiero redundar en estas cuestiones porque lo hemos visto y creo que con bastante precisión en la clase pasada. Igualmente me atrevo a preguntar, si quedó alguna duda de la clase pasada, abro ahora un pequeño paréntesis para hacer alguna precisión. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Se quiere sacar alguna inquietud? Algo por el estilo. Y si no lo damos avanzamos.
¿Sí? ¿Nadie? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Avanzamos entonces. Otra de las obligaciones principales son la obligación de conservación y custodia, que deriva del 746, indudablemente esto es del concepto general de las obligaciones, pero también está dentro de las obligaciones del vendedor. Hasta que se haga la tradición, la entrega posesoria de eso, indudablemente quien la tiene es el vendedor. Y hasta tanto se haga esa efectiva, tiene deber de conservación. ¿Qué quiere decir? Mantenerla en el mismo estado en el que se encontraba al momento de la celebración del contrato. Y por lo tanto también, ustedes esto lo estudiaron en obligaciones, ¿qué sucede con los riesgos por la pérdida o destrucción total o parcial de la cosa? ¿Quién asume los riesgos? El vendedor. ¿Por qué? Sí, es correcto. Porque ya no le pertenece, ya no. Todavía no hizo la tradición posesoria, pero ya recibió el precio de la cosa. Pudo no haberlo recibido. En cualquiera de los dos casos esa no es la respuesta. ¿Cuándo se convierte en dueño el comprador? Recién cuando tiene título y modo suficiente. Sí. Y acá estamos hablando que la obligación de conservación y custodia surge cuando todavía no se produjo la tradición posesoria. Y si no hay tradición posesoria, el comprador todavía no es el dueño de la cosa. Tiene derecho a la cosa, pero no tiene derecho sobre la cosa, no tiene el derecho real todavía. ¿Sí? ¿Vieron cómo juega acá? El contrato genera la obligación, pero no transfiere de modo directo. Se requiere de título y modo suficiente. Y acá no hay tradición simultánea. Por lo tanto, la conservación. Entonces, ¿por qué debería? ¿Qué estudiaron ustedes en obligaciones? ¿Cuál es la regla? ¿Las cosas perecen o se pierden? Para el deudor. Para el deudor. ¿Para quién? Para el deudor. Para el deudor. ¿Y quién es el deudor acá? Todavía no está transmitido. ¿El comprador? No. El vendedor. ¿Quién debe entregar la cosa? Vendedor. El vendedor debe entregarla. El deudor de la obligación de entregar la cosa en tradición posesoria es el vendedor. Por lo tanto, todos los riesgos que se derivan son por cuenta de él, hasta tanto haga la tradición posesoria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es relevante esta cuestión? Hasta tanto no tenga título y modo suficiente el comprador, la cosa... Los riesgos corren por cuenta de él, porque él tiene la conservación, y tiene que conservarla en el mismo estado en que se encontraba la cosa al momento de la celebración del contrato. Asimismo tiene el deber de guardarla, es decir, la custodia de la cosa y debe cuidarla de ella. Se trata, estas son indudablemente obligaciones accesorias que derivan siempre y cuando no hay tradición posesoria instantáneamente. Hay pago del precio o celebración del contrato y la tradición difiere en el tiempo. Durante el tiempo ese, estos deberes son accesorios a cargo del vendedor. ¿Estamos? ¿Se comprendió esto? ¿Cómo empieza? Por eso vuelvo a repetir. Es muy importante, el contrato de compraventa genera las obligaciones, pero no configura, digamos, no hay la transferencia del dominio, del derecho real, la transmisión de la propiedad, hasta tanto no se haya cumplido con la obligación de transmitirla. Y la obligación de transmitirla requiere de título suficiente y de un modo suficiente. Vuelvo a insistir con esos conceptos porque es trascendente. Otra de las obligaciones, indudablemente, del vendedor es entregar la cosa. ¿De qué modo? Esta es una obligación, surge del 1140, pero es implícita. ¿Por qué? Es una obligación implícita de ¿qué? De transmitir la posesión. La tradición posesoria implica la entrega de la cosa. Pero acuérdense,
que no es cualquier entrega. ¿Qué otros requisitos más tenían que ser? ¿Se recuerdan? Ahí miren sus apuntes, aprovechen. ¿No era el requisito de puntualidad, que era en el plazo establecido, y también el lugar, y de identidad, que era la cosa pactada? Y Estamos, eso sería algunos requisitos, sí, pero yo estoy refiriendo, ¿cuál es la diferencia entre entregar la cosa y la tradición posesoria, que también implica entrega de la cosa? Hay algo más, hay varios requisitos más. En esto tengan en cuenta la siguiente, la diferencia. Y yo acá traigo las palabritas, no sé si a mí me sirven como reglita mnemotécnica, en latín me viene, corpus y animus. La entrega, ¿qué sería? El corpus. Y tiene que haber animus para que haya tradición posesoria. No hay procesión, sino hay corpus y animus. ¿Y el animus qué implica? Te entrego la cosa con interés de desprenderme de ella, de no ser más el titular del dueño, y quiero que vos te constituyas en el dueño. Y esto suele suceder, digamos, que no existe una entrega, pero no tradición. Por ejemplo, yo les di en la clase pasada, cuando se debe parte del precio o el total del precio. ¿Por qué? Porque si hay título suficiente y modo suficiente, es decir, tradición posesoria, el vendedor ya cumplió con todas las obligaciones, mientras que el comprador todavía no. Entonces, supongamos que se resuelva el contrato. Requiere, digamos, se resuelve el contrato, ambas partes tienen obligaciones restitutorias. Está bien, el comprador devuelve, digamos, devuelve el precio, pero no devuelve la posesión. ¿Y el vendedor qué tiene que hacer? Un juicio para eso. Ustedes lo van a ver, una reivindicación en todo caso. Lo van a estudiar en reales, no me interesa acá. Lo que sí me interesa es que para evitarse ese juicio, ¿qué va a hacer el vendedor? Te la entrego la cosa, pero no en tradición posesoria. No sos el dueño. No te la doy, pero no con el ánimo de que todavía sos el dueño de la cosa. Y por eso, en ese caso, asume todos los riesgos de la custodia. En esos casos, ¿qué es necesario dejar a salvo? Cuando hago la entrega, digo, si bien yo soy el dueño, igualmente te obligo a vos y te transfiero a vos todos los riesgos derivados de la pérdida y demás, pero lo tengo que pactar. Si no lo pacto, vale la regla esta, general, que ustedes estuvieron en obligaciones. Las cosas perecen o se deterioran total o parcialmente para su dueño. ¿Estamos? ¿Podemos tener un recreo de 5 minutos? Sí, me parece que sí, ¿no? ¿Estamos? ¿Les parece bien? Lo que quiero que tengan presente, cerrando con esto de la obligación de entregar la cosa. La obligación de entregarla como una obligación dentro de la principal de transmitir la tradición posesoria de ella. ¿Estamos? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, claro. ¿Hasta qué hora íbamos a tener explicando la unidad? Miren, yo creo que vamos con este break, estimativamente 8:15, vamos creo que voy a estar terminando la unidad. Van a quedar unos detalles que son menores y que realmente no requieren de ser explicados tanto en la clase, lo leen y con eso es suficiente, para darle tiempo a hacer la devolución de algunos parciales. Estimativamente 8:15 yo creo que vamos a estar terminando. Lo que les propongo, entonces, si entendimos esto, nos quedó en claro la obligación de entregar. A ver si otra filmina más. No, vamos a dejarlo ahí. Hacemos un receso de 10 minutos. Para mí son 7:30, entonces 19:40 retomamos, hacemos el último tramito y damos por terminada la clase. ¿Les parece bien? Dale, profe. Perfecto, gracias, profe. Fantástico, les agradezco. Voy a, como registré la sugerencia que me hicieron, voy a pausar la grabación. ¿Estamos? Y en 10 minutitos nos vemos. Muchas gracias. Bien, como les decía, después del break vamos a continuar entonces con las obligaciones del vendedor.
Y estábamos con lo que es la obligación de entrega, que deriva del 1140. Otra cuestión también que está regulada respecto a los gastos de entrega, en el 1138. Como regla general, los gastos de entrega es siempre, el principio es la autonomía de la voluntad. Es decir, que el acuerdo de las partes es lo que vale respecto de lo que hayan convenido de los gastos. Como regla supletoria, es que se establece que son a cargo de vendedor. Recuerde, esto está relacionado principalmente, digamos, con toda la obligación de vendedor, pero esto que pongo en la filmina está relacionado con los inmuebles, la compraventa de inmuebles, el estudio de títulos y sus antecedentes, la mensura y los impuestos que graven la venta están a cargo del vendedor, esos gastos. Y esto es una regla que es importante. El código viene a zanjar muchos conflictos que se suscitaban con el anterior código que por ahí no lo tenían. Acá lo que quiero hacer una referencia es qué implica el estudio de títulos y antecedentes. El estudio de los títulos hace referencia, estos son cuestiones que se encargan los escribanos, y lo que tiene en cuenta es los títulos hacen referencia a los modos en que se transfirió los títulos anteriores a la celebración del contrato de compraventa. Entonces el escribano empieza a analizar y por lo general esa obligación del estudio de títulos y sus antecedentes se remonta a todos los títulos 30 años anteriores. Por lo general las leyes de las distintas provincias establecen que sean 30 años. La mensura eso lo van a estudiar en reales, pero es determinada. ¿Puede volver a repetir lo de los títulos que no lo entendí? Sí. El estudio de títulos y sus antecedentes hace referencia a cuál es el título suficiente que antecede al contrato de compraventa. Y eso, los antecedentes se remontan hasta 30 años atrás. Es decir, si el vendedor lo adquirió, por ejemplo, por una donación, se va a estar analizando, el escribano va a estar analizando esa donación. Y si el donante de esa donación lo adquirió por compraventa, dentro del plazo de esos 30 años, el escribano va a analizar si la secuencia de los distintos títulos es regular, si hay título suficiente y demás. Por lo tanto, va a haber una regularidad en la transmisión. Esa actividad que suele llevarla a cabo, no, es una actividad que realizan los escribanos, tiene un costo. Y eso es, dentro de los gastos de entrega también estaría, si las partes no establecieron quién lo tiene que asumir, lo va a tener que asumir el vendedor. Y esto es importante porque a veces la cuantía de este gasto es relevante. También tengan presente que otros gastos, y estos no solamente para los inmuebles, pueden ser, por ejemplo, si la cosa requiere ser embalada, si la cosa requiere ser transportada, si existen tasas, eso las partes lo tienen que acordar. Y si no lo acordaron, son gastos de entrega. Para poder entregar la cosa, si la tengo que transportar, eso es un gasto. Les pido, se me viene en mente, ¿no? Algo que suelo yo utilizar dentro de estas modalidades de compraventa o contrataciones en el valle, ¿no es cierto? Todo lo que es el mercado de frutas y verduras, pero principalmente el mercado de frutas en todo el valle, ¿no? Si supongamos, se estableció, digamos, el vendedor es de acá de General Roca, de Ayer, no sé, de acá, de la zona, pero el punto de entrega es en el puerto de San Antonio, cuidado, porque ese costo de traslado es importante, y encima todo quizás requiere ese traslado de que sea refrigerado, con lo cual el traslado es mucho más oneroso. Y por lo tanto es necesario que las partes lo hayan acordado. Y si no lo hicieron, corre por cuenta del vendedor. Todos estos gastos.
¿Qué sucede con el tiempo de la entrega? Por lo general, acá la regla, siempre el acuerdo, la autonomía de voluntad. Lo acordado por la parte es lo relevante. Supletoriamente, se establece que para el caso de los inmuebles, es inmediatamente la entrega del inmueble, debe hacerse inmediatamente después de la escrituración, no de la celebración del contrato, no de la tradición posesoria, sino inmediatamente después de la escrituración, como regla supletoria. ¿Estamos de acuerdo? Y para las cosas, me faltó acá en la filmina, y para las cosas muebles, el 1147 establece que debe ser 24 horas, dentro de las 24 horas de celebrado el contrato. Excepto que las partes hayan convenido lo contrario, o, también ya me estaba casi olvidando, los usos, de los usos comerciales del mercado, o entre las partes, se haya establecido que resulte otro el plazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, inmuebles inmediatamente de la escrituración. Muebles dentro de las 24 horas de celebrado el contrato, excepto que los usos o las partes hayan establecido lo contrario. Bien, vamos a otra de las obligaciones. Obligación de recibir el precio, ¿no? Indudablemente esto no es una obligación que surja del código, pero es una de las obligaciones accesorias que se deriva ¿de qué? De la obligación a cargo del comprador de pagar el precio. Estos son deberes de cooperación, de colaboración, accesorios y secundarios, a cargo del vendedor, que hacen posible el cumplimiento de la obligación de la contraparte, del comprador. ¿Se entiende hasta acá? Vamos a las obligaciones del comprador. Perdón, me estaba olvidando otra de las obligaciones, no está en la filmina. La obligación de garantía también está a cargo del vendedor. Esto ustedes lo han estudiado en la unidad 14, 15, ¿no? Por ahí está. En mi programa lo tengo. Obligación de saneamiento, en la unidad 15. No hace falta acá, no hay reglas especiales para la compraventa. Acá rigen todas las reglas que ustedes vieron en las obligaciones por la evicción o por los vicios ocultos. ¿Estamos de acuerdo? Esa también es otra de las obligaciones a cargo del vendedor. Vamos entonces a las obligaciones a cargo del comprador. El 1141 las enumera. La principal es, indudablemente, pagar el precio, en el lugar y el tiempo convenido. Primero, lo acordado. Tengámoslo presente. Siempre lo acordado. Como regla supletoria del lugar y del tiempo, lo que hay que tener en cuenta es la celebración del contrato. ¿Por qué? Porque en ese lugar se presume que es el momento en que se entrega la cosa y que se recibe el precio simultáneamente. Entonces, por eso, como regla supletoria, es al momento de la celebración del contrato. Otra de las obligaciones, recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. Indudablemente que ya hemos dicho, realizar todos los actos necesarios que sean razonables y esperables del comprador para que el vendedor pueda hacer entrega de la cosa. Esta obligación se corresponde con la de entregar del comprador, del vendedor. Esta sería otra de las obligaciones de colaboración a cargo del comprador, que hacen posible el cumplimiento de la obligación del vendedor. Y todos aquellos documentos vinculados con el contrato. Por ejemplo, si se tratara de una compraventa de inmuebles, supongamos la escritura anterior, traslativa del dominio anterior, ¿para qué? Para que pueda celebrarse, para poder cumplir con la obligación de transmitir. Perdón, que hay alguien que quiere entrar. Le estaba diciendo que para cumplir necesita entregar la siguiente. Supongamos que se derivaran de la compraventa de otro tipo de documentos que tiene que entregar, por ejemplo, la factura de pago.
El vendedor tiene que entregar una factura con cierta información, el precio, la modalidad de pago, el objeto que está de por medio, ¿no es cierto?, en las cosas muebles y demás. Bien, ese es un documento vinculado y lo debe entregar. Correlativamente está la obligación de colaboración del comprador de recibir todos esos documentos. Por ejemplo, también a veces en el transporte de mercancía está la guía de transporte, y eso también lo tiene que recibir. Pagar los gastos de recibo. Acá no son los gastos de entrega, son los gastos de recibo, es decir, los gastos posteriores al momento en que se hace la entrega, al momento en que cumple el comprador. Esos son todos por cuenta de lo hecho por el vendedor, estos son por cuenta del vendedor. E indudablemente que todos los riesgos derivados posterior a la entrega ya corren por cuenta, la entrega y la tradición posesoria corren por cuenta del comprador. Del mismo modo que antes, hasta antes de la tradición posesoria, eran por cuenta del dueño, que era el vendedor, posterior a la tradición posesoria, ya hay modo suficiente y se convirtió en el dueño, el comprador. Por lo tanto, todos los gastos posteriores de haberlo recibido corren por cuenta de él. ¿Qué incluyen estos gastos? Fíjense, son, en el caso de los inmuebles, yo lo detallo ahí, el testimonio de la escritura pública y los demás actos posteriores. ¿Por qué pongo el testimonio de la escritura pública y los honorarios del escribano relacionados con la escritura pública? Porque las partes tienen que pactarlo, y si no lo pactan, están a cargo del comprador. Acá no se trata del estudio de antecedentes de los títulos y sus antecedentes. Acá se trata de la propia escritura de la compra-venta que se está celebrando. Y ese gasto es por cuenta, si no hay pacto en contrario, vuelvo a repetir, es por cuenta del comprador. También es relevante esto, que se deje establecido en un contrato. ¿Por qué? Porque suele ser oneroso y además también está recargado por algunos impuestos. Y entonces esto puede hacer más gravosa. Entonces que la parte establezcan quién va a asumirlo. Si no lo asumen, son por cuenta del comprador. Bien, hasta aquí algunas reglas generales de las obligaciones de comprador y vendedor. Ahora bien, es necesario también el código, al momento de unificar la compraventa comercial con la antigua compraventa mercantil de la civil, tuvo que establecer algunas reglas en particular para la compraventa de cosas muebles. Y están desde 1142 al 1162, perdón. Son unos cuantos artículos, realmente no presentan mayores inconvenientes, son reglas muy claras y relevantes de aplicación siempre supletoria. Acuérdense que lo que vale, la regla siempre es lo pactado por las partes. Respecto de si las partes han pactado para las cosas muebles el precio por el valor de mercado, ¿qué pasa si las partes, como dice la Filmina, han querido fijar un precio pero no lo han indicado? ¿Qué dijimos que tiene el precio? ¿Es un elemento esencial? ¿Sí? ¿Y entonces qué sucede en este caso? Sí, profesor. ¿Qué sucede en este caso? Volvemos al primer ejemplo de que lo puede fijar un juez o un tercero. Disculpe, ¿no? No, está perfecto. En ese caso, para hacerlo, primero, vieron que cuando lo fija, si la regla, cuando es el juez que lo tiene que hacer, en realidad es el último en la cadena. Hay que tratar de no recurrir a la justicia. Siempre el código viene a suplir esa falta de voluntad o aquel inconveniente entre las partes, tratando de que se cumpla el contrato, pero antes de llegar a la instancia judicial, alguna otra solución implica darle. ¿Cuál es la solución en este caso concreto? Antes de recurrir, bueno,
al valor, las partes, si no establecieron el precio de una cosa, de una compraventa, de una cosa mueble, lo que las partes han querido es de fijar el precio según el valor del mercado. Se trata acá en este artículo, es el 1143, algunos entienden que se trata de una presunción iuris tantum, y otros no. Acá hay un pequeño debate doctrinario. Bien, en uno, en otro caso, si es una presunción iuris tantum, directamente se aplica, salvo prueba en contrario, el valor de mercado. Va a estar fijado por, ese va a ser el precio de la compraventa. Se intenta darle validez a ese contrato, a pesar de que le faltó, presumiéndose la intención de las partes fue el precio que sea el del mercado. Tengamos presente que esto es un contrato paritario y por lo tanto en el ámbito de empresario, por lo general. Y es bastante común que las partes, es razonable pensar que las partes han fijado el precio más o menos con el del mercado. Bueno, acá directamente que sea el del mercado. Y bajo esa presunción es que se establece esta regla. Bien. Otra de las modalidades que se establece para la compraventa de cosas muebles es cuando el precio es por peso, número o medida. Es decir, cuando la cosa admite ser medida, pesada o por su cantidad. Se puede contar. En esos casos, ¿cuál va a ser el precio? Lo que va a tener en cuenta se ajustará a la real medida, peso o cantidad. Y yo pongo ahí un ejemplo de una lata de tomate y tomate. ¿Cuál va a ser el precio? Ahí vamos a tener un problema entre el precio neto y el precio bruto. ¿Y cuál va a ser el que, si la parte no aclararon, a cuál de ellos hará referencia? Porque indudablemente, una cosa es ahí puse unos tomates cubeteados, y otra cosa es el tomate cubeteado más el peso de la lata. Ahí vamos a tener el bruto, y el otro va a ser el neto. Bien, si las partes no aclararon eso, la ley lo que entiende es que lo que cuenta es la cosa que se ha querido comprar. ¿Y qué es la cosa que se ha querido comprar? Los tomates. Por lo tanto, el peso neto. No han pretendido contratar la lata. ¿Se entiende la regla? Bien. Después, otras reglas, obligación de entregar documentación, que hice referencia recién, por ejemplo, a recibirla. Dentro de la compraventa de cosas muebles, hay ciertos documentos que son de venta, que están establecidos ahí. Una de ellas, por ejemplo, es la factura. El 1145 habla de la entrega de factura. ¿Qué debe ser la factura? Bueno, un documento donde se detalla lo que les venía diciendo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la modalidad de pago si lo existiere? ¿Cuál es el lugar de entrega de la cosa, el lugar de celebración, una serie de información? Si al momento de la entrega, conjuntamente con la entrega, se tiene que hacer también entrega de esa factura. Respecto de esas, y ahí se establecen las condiciones de la venta. El comprador, al recibirlo, tiene derecho a constatar si lo que dice el documento se adecua a lo que sucedió en la realidad, el cumplimiento estricto hecho por el vendedor. Por lo tanto, si hay una discordancia, el comprador va a tener un plazo de 10 días corridos para impugnarla, para observarla. ¿Qué quiere decir? Va a tener que decir, no estoy de acuerdo, y dar las razones y fundamentos en lo que justifica su impugnación. Si dentro de esos 10 días el comprador no lo impugna, se va a tener, ahí fíjense cómo juega la regla del silencio, se lo va a tener por aceptada, se presume. El silencio hace presumir la aceptación de la entrega de la factura y los detalles de la factura. Esta es una regla que viene a invertir, como es una regla particular del silencio, le viene a dar un sentido y es distinto a la regla general de qué efectos trae aparejado el silencio. Obligación de entregar documentos, además.
Bueno, acá pongo otros ejemplos de otros documentos que se deben entregar. Por ejemplo, si el bien requiere alguna certificación de autoridad sanitaria, también se tiene que entregar, ¿no es cierto? Si para su comercialización se requiere eso, se necesita entregar y por lo tanto existe la obligación de recibir recíproca. Una serie de reglas que sinceramente no trae aparejada mayor complejidad y por eso los estamos viendo un poco por arriba. La lectura del mismo código no trae aparejado inconvenientes, y donde lo hay es que donde yo me detengo un poquitito porque existe algún debate y demás. La entrega de la cosa de los 1147 y 48 establecen el tiempo y lugar donde se debe entregar la cosa. La regla, conforme lo pactado, si hay una falta de acuerdo, es conforme los usos, y si no existen usos, porque puede suceder que los bienes comprometidos en la compraventa, objeto de la compraventa, no haya un uso, o en el lugar donde se celebra no existe un uso, entonces la entrega deberá ser dentro de las 24 horas de celebrado el contrato. Y si no se conocen usos del lugar donde la cosa se encuentra, donde deberá entregarse la cosa, entonces va a ser el lugar al momento de celebrarse el contrato. Puesta a disposición de la cosa vendida, el 1149. Las partes pueden pactar que la cosa, digamos, los efectos de la entrega sean sustituidos por la puesta a disposición. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Hemos dicho que la entrega de la cosa requiere de actos materiales que hagan efectiva esa entrega. Las partes pueden establecer que hará las veces de entrega la puesta a disposición en un determinado lugar. Por ejemplo, con el supuesto que le habías dicho de la entrega, la compraventa de fruta, cuyo lugar de entrega se disponga que va a ser cuando se ponga a disposición en el puerto de San Antonio Este. Entonces, ¿cómo se va a liberar el vendedor? Dice, la puesta a disposición, cuando la entrego en San Antonio Este, eso va a implicar la entrega. Por más que el comprador no esté en el lugar ni la haya recibido, vale eso, ¿sí? Entonces, los efectos de la entrega son sustituidos por la puesta a disposición. Y eso, en la compra-venta de cosas muebles, es una regla aceptada por el código. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Y a partir de esto, como dice la última parte de la filmina, todos los riesgos que se derivan posteriores a la puesta a disposición son a cargo del comprador. ¿Por qué? Porque se entiende que a partir de ese momento ya operó la entrega y él se hace cargo de esos riesgos. Reglas especiales. También a veces se puede pactar, y esto es bastante común en el tráfico de mercancías, que esa entrega de la cosa sea durante su transporte, durante el traslado. Y entonces que las partes pacten que el mero endoso del documento de transporte hará las veces de la entrega. Yo lo endosé y a partir de ese endoso se considera que surten los efectos de la entrega de la cosa. Y por lo tanto se traslada todos los riesgos derivados de la cosa al comprador. Riesgo de daño o pérdida de las cosas. Esta regla va a regular todos los riesgos previos a la puesta a disposición. Bien, ahí corren por cuenta del vendedor lo que venimos hablando ahora conforme a lo que ustedes más o menos estuvieron viendo de obligaciones. Recepción de la cosa y pago del precio. Siempre según lo pactado, y a falta de acuerdo, el precio hay que pagarlo contra la entrega de la cosa. Si las partes no pactaron un tiempo, un momento, es entrega de la cosa simultáneamente con el precio. Bueno, existen, acá veo que lo tengo en blanco, pero en mi memoria me vienen 2 o 3 reglitas más que sinceramente no son complejas, las leen del código y no van a suscitar ningún tipo de inconveniente, no han suscitado debates, al menos hasta la actualidad, y por lo tanto no es necesario andar explicándolo tanto y ocupando tiempo para
la devolución que pretendo hacer de los parciales. ¿Se han comprendido los conceptos, Profe, la teoría derivada acá? ¿Hay inquietudes? yo tengo una duda, profe. Claro. En estas últimas reglas que estuvimos viendo, usted dijo que se aplican de manera supletoria. Siempre. O Son sea, si las reglas partes pactan algo, no se aplican estas reglas. Exactamente. Todo lo del contrato de Bien. compraventa, acordémonos que la regla general de los contratos, estamos en un contrato paritario, una compraventa dentro de un contrato paritario, son todas normas de carácter supletorio. Porque no está comprometido el orden público. Cuando está comprometido el orden público, bueno, ahí lo veremos. El debate, ¿se recuerdan? El de si se puede desobligar con peso. Entonces ahí hay una cuestión comprometida de orden público. Pero la regla es esa. Por lo tanto, como derivación de esa regla, como derivación del principio de autonomía de la voluntad, como derivación del principio de libertad de establecer el contenido del contrato, todas estas reglas que hemos visto hasta ahora son de carácter supletorio. Perfecto. Primero que Gracias, cuenta, profe. lo acordado por las partes. Pero a veces sucede que no lo acuerdan. Y entonces el código viene a regular estas cuestiones. Por ahí, ustedes no lo han visto, ¿no? Pero si ustedes ven en el anterior Código Civil, no van a encontrar estas reglas. ¿Dónde estaban estas reglas particulares? Estaban en el Código de Comercio. Pero ahora, como tenemos un Código Civil y Parcial, hubo que unificar. Y para unificar se establecieron reglas generales del contrato de compraventa y reglas particulares para, hemos visto algunas cosas de inmuebles y algunas cosas particulares de muebles. Aplican para esas, cuando el objeto sea o inmuebles o muebles. ¿Estamos? Perfecto, ¿Alguna profe. otra consulta, inquietud que se haya derivado de esto? Mi sugerencia es repasar acá, es bastante del código, todas estas reglas sobre las obligaciones y deberes de las partes. Con el código no se les suscita. Si tienen en claro cómo son las obligaciones principales de la compraventa, si tienen en claro las cuestiones que han estudiado en obligaciones, todas estas reglas particulares son derivación de eso. Bien. Quedamos así, no sé. ¿Estamos? Bueno, siendo así, doy por concluido la clase de compraventa. Según el cronograma, y vuelvo a repetir, si no se suscita ningún tipo de percance, nada por el estilo, se va a terminar cerrando esta unidad el próximo jueves. En las próximas 2 horas van a haber cláusulas especiales, bueno, algunas cositas en particular del contrato de compraventa, con la tercera y última etapa de la tercera unidad destinada por el programa al contrato de compraventa. Bien, finalizamos entonces con la clase. Les agradezco a todos y desde ya, bueno, estaremos, creo que a mí me toca dentro de 15 días ya con otro contrato en particular, creo que es el contrato de cesión de derechos. Muchísimas gracias, profe. Muy buena clase. No, por favor.